Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de la seguridad jurídica de nuestro país. ¿Qué les parece? Le propongo ese tema porque estamos esta noche con Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, para conversar sobre lo que hace la institución y hacia dónde proyecta su trabajo en los próximos años. Así que bienvenido, Rogelio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Luis. Un placer estar en esta oficina de comunicación con el público, Gente Ve Opiniones. Qué bien, me siento en casa. Muchísimas gracias. Definitivamente que esta es tu casa y bien lo sabes. Rogelio, siempre se ha visto al CNR como una institución, como una cenicienta, digamos, ese es un calificativo que le pongo, en cuanto a que el tema que maneja la institución no ha sido como uno de esos temas principales que están en la palestra de los medios de comunicación. Sin embargo, sabemos que la seguridad jurídica, que es el fundamento principal, la filosofía principal de la institución, es sumamente importante para un país. ¿Qué hace el CNR para que la ciudadanía pueda conocer de qué va esta institución y cuál es la importancia del trabajo que desarrolla? Pues fíjate, Luis, que el CNR, Centro Nacional de Registros, es una institución muy importante en el país. En él se encuentra registrada ni más ni menos que la economía de El Salvador. Tú le llamas la cenicienta de las instituciones, quizás, y tienes razón porque no conoces a plenitud lo que allí se hace. Claro. Pero resulta de que todo el territorio nacional del país está registrado en el Centro Nacional de Registros. Hay un sistema catastral, el Instituto Geográfico Nacional, todo lo que signifique el territorio continental y el territorio insular se encuentra registrado en el Centro Nacional de Registro. Además, todos los propietarios sobre ese territorio están en el Centro Nacional de Registros, en el registro de la propiedad raíz e hipotecas. Al mismo tiempo, tenemos allí el registro de comercio, en donde se encuentran registradas todas las sociedades mercantiles, cualquiera que sea su naturaleza, de capitales o de acciones, o bien que sea por personas naturales, ahí se encuentra registrada toda esa cantidad. Todas las empresas mercantiles que tienen formalización en el país, allí se encuentran registrados. Los balances comerciales de las distintas empresas, ahí se encuentran depositados con un registro especial. Todo lo que significa propiedad intelectual, derechos de autor, inventivas, descubrimientos, obras literarias, obras artísticas, ahí se encuentran registrados en el registro de la propiedad intelectual. Es decir, todo lo que signifique valores económicos de la economía de El Salvador, salvo lo informal, se encuentra registrado en el Centro Nacional de Registros. Es una institución que está en proceso de creación de otro registro, que es el registro de garantías mobiliarias. Ya hay una ley aprobada, estamos en creación del reglamento de aplicación de esa ley, que pensamos que va a tener su materialización ya como registro a finales de este año o principios del próximo año. Si tú ves entonces, hablamos del registro de la propiedad raíz e hipotecas, el registro catastro de la propiedad del territorio salvadoreño en el catastro Instituto Geográfico Nacional, el registro de la propiedad, el registro de comercio y el registro de la propiedad intelectual. Y en perspectiva, para este año, finales de año o principios del próximo año, el registro de las garantías mobiliarias, que es un crédito que se puede otorgar por las distintas instituciones financieras a pequeños, micro y medianos empresarios. Esto tiene una trascendencia internacional
porque es auspiciado por la Organización de Estados Americanos para que tenga efectividad en todo el continente. Y entonces nosotros tenemos esa ley bajo ese patrocinio y bajo esa motivación, y viene este nuevo registro. Estás hablando de una institución, el CNR, que tiene un promedio de 1.750 empleados en todo el territorio nacional. No es una institución pequeña. No es una institución pequeña, tiene un presupuesto de operación que anda por el orden de los 40 millones de dólares, que se obtienen como un autofinanciamiento a partir de la percepción de los diferentes derechos registrales que paga la población usuaria del sistema. Tenemos un presupuesto de gastos que anda arriba de los 30 y tantos millones de dólares, y al final tenemos un superávit, un excedente que es entregado al erario nacional como una contribución al Estado. Que estos son, digamos, todas las especies y todo lo que paga la ciudadanía por los servicios que la institución provee. Sí, resulta de que el CNR requiere de la población el pago de los servicios, porque se le va a rendir un servicio como derechos de registro para que pueda registrar sus diferentes cosas que quiere registrar, derechos de propiedad intelectuales, comercio, de todos los que hemos hablado. Entonces es una institución muy importante. Tenemos presencia en 11 departamentos. Hay registro de la propiedad en 11 departamentos del país, con excepción de Morazán, de Cabañas y de Cuscatlán. El departamento de Cuscatlán inscribe su propiedad aquí en San Salvador. El departamento de Cabañas lo hace en el registro de San Vicente, y el departamento de Morazán lo hace en el registro de San Miguel. La perspectiva es que dentro de esta administración podamos crear esos 3 registros también, el de Cabañas, el de Cuscatlán y el de Morazán. Y también tenemos como perspectiva crear el registro de comercio en la ciudad de San Miguel y en la ciudad de Santa Ana, para que la región occidental lo haga en Santa Ana, todo el registro completo del registro de comercio, y la zona oriental lo haga en la ciudad de San Miguel. Es decir, volviendo al tema, es una institución muy importante en el país. Lo que pasa es que ha tenido un perfil bajo, de no mucha publicidad, de no mucho medio, lo cual vamos a tratar ahora nosotros en esta gestión, en esta administración, de salir a los medios y dar a conocer nuestra labor bajo aquella consideración que tú decías la vez pasada: lo que se hace y no se da a conocer no existe. Definitivamente, y justamente ese es nuestro interés, porque sabemos que el segundo gobierno del cambio tiene líneas de trabajo, líneas de acción, y justamente dándole la importancia que tiene todo el registro que lleva el CNR, pues hay que conocer y saber hacia dónde es que apunta el trabajo que va a realizar la institución. Ahora, ¿cómo? Entiendo que el CNR, el Centro Nacional de Registros, durante gobiernos anteriores fue una institución que fue muy manoseada. Entiendo que hay muchas denuncias de actos que se cometieron en administraciones anteriores. ¿Cómo se ha ido trabajando esas denuncias? ¿Cómo se han ido disipando y superando los vicios que se señalaron en su momento? Efectivamente, cuando yo no estaba en este proceso, conocí de muchas cosas que se denunciaban, que se decía de que había plazas fantasmas, que se decía que allí había una asignación de una plaza, que se cobraba allí y no se trabajaba. Esas cuestiones, me parece, son cosas del pasado, que se presentaron en su momento las denuncias respectivas, y será la Honorable Fiscalía General de la República la que decida por dónde va a enrumbar sus acciones. Ahora, con la nueva administración del señor presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén,
quien tuvo la gentileza de honrarme con el cargo de director ejecutivo para que administre la institución, nosotros estamos como haciendo un parteaguas en esa historia un poco oscura. Y queremos, por el contrario, ahora hacer una gestión transparente de cara a la gente, de frente a la sociedad. Queremos que la sociedad nos examine, que haga contraloría, que pida cuentas. Nosotros vamos a estar en la obligación y en el privilegio de darle cuentas a la población. ¿Qué pasa con los dineros que la gente nos entrega como derechos registrales? ¿En qué los invertimos? ¿Cómo los utilizamos? En una forma transparente, hacer un gobierno de la gente. Por otro lado, nos comprometemos nosotros, como el presidente lo ha llamado, en una línea de eficiencia, eficacia, efectividad en la acción, darle respuesta a la gente en tiempos precisos, que su solicitud de servicio sea respondida en forma inmediata, lo más pronto que se pueda. Sacudir el árbol y dejar de vivir ese sueño de aletargamiento que se pudo tener y dar respuestas inmediatas, prontas. Pero además, una gestión austera. Tenemos 40 millones aproximadamente en el presupuesto, lo estamos elaborando en este momento, pero queremos hacer una gestión austera, es decir, no gastos innecesarios, es decir, no lujos ni cuestiones de inversión en cosas que no son consustanciales al proceso del Centro Nacional de Registros, sino que invertir en aquellas cosas que sean funcionales para desempeñar el mejor de los roles frente a la población. Y por último, con lo que tú comenzabas, cero corrupción. Nosotros no comulgamos en absoluto con conductas corruptas. Eso ha sido la demanda que tuvimos desde el movimiento social. Y queremos que allí, además de transparencia, haya un combate frontal a la corrupción. Ahora, justamente ahí quería hacer ese entronque con ese tema, en el sentido de que, bueno, el profesor Salvador Sánchez Serén te encomienda semejante reto, que es el de dirigir esta institución. Ahora, ¿cómo la ciudadanía debe ver el hecho de que, en este caso, el presidente Salvador Sánchez Serén echa mano y llama, en este caso, a liderazgos como el tuyo y el de otras personas que sabemos que están dentro del equipo, que vienen precisamente de la ciudadanía, que vienen de las organizaciones sociales? ¿Qué garantía debe sentir la gente con estas incorporaciones como la tuya al CNR? Bueno, resulta de que la candidatura del señor presidente Sánchez Serén fue apoyada, lanzada por su partido, el FMLN, pero también la sociedad civil, el movimiento social, estaba frente a ese reto y decidimos en algún momento apoyar la propuesta que planteaba el FMLN y su fórmula presidencial, la del profesor Salvador Sánchez Serén y el licenciado Óscar Ortiz, presidente y vicepresidente respectivamente. Esta sociedad civil, como pueblo organizado, queriendo que haya transformaciones importantes en el país, queriendo que haya justicia social, que haya equidad, que haya inclusión social, ha dicho, bueno, nosotros tenemos la necesidad y la obligación de tener una especie de contraloría social, de tener lo que significa la exigencia de rendición de cuentas, ser un actor político que permita de que las instituciones se comprometan sobre ciertos parámetros al cambio, a la transformación. Ya no hacer las cosas como antes se hacía. De espaldas a la gente. De espaldas a la gente, en la oscuridad, con las cortinas cerradas. No, ahora queremos con vitrina, ponernos frente a la gente, con eficiencia, con transparencia, con austeridad, bajo principios de legalidad y constitucionalidad, con inclusión,
en el sentido de que haya oportunidad para todo el mundo, de aquellos que llegan a pedir el servicio de la institución. Antes había respuestas principalmente para los señores del poder. Ahora nosotros nos esmeramos porque haya respuestas prontas y efectivas también para las personas que corresponden con los sectores populares, aquellos que fueron eternamente excluidos. Ahora el llamado es a la inclusión y a la equidad, y queremos que esas personas tengan la oportunidad de ser tratados como tales, con sus derechos que les son inherentes como seres humanos. Entonces, el profesor Sánchez Serén me ha honrado con esta posición para servirle a la gente. Y yo quiero entregar toda mi capacidad, toda mi conciencia al servicio de la gente a fin de que se sienta que se reivindica la población, que aquí habrán instituciones, no solo el Centro Nacional de Registro, sino otras instituciones del Estado que se comprometen con la gente, el gobierno de la gente. Si tú te acuerdas, en las entrevistas que tuvimos en el pasado, el profesor Sánchez Serén quería eso, sociedad y gobierno que marchemos de la mano. Pues bien, no puede haber incoherencias, tenemos que marchar dentro de ese proceso y a partir de eso, no solo mi caso, sino otros del movimiento social están formando parte de su gobierno. Listo, Rogelio, vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestros amigos puedan ver algunos mensajes importantes que tenemos. Ya regresamos para hablar de los retos que tiene el Centro Nacional de Registro hacia el futuro. Una pausa, ya venimos. Gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando esta noche con el licenciado Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registro. Hablábamos en el bloque anterior de algo muy importante que es una de las líneas de trabajo que el presidente Salvador Sánchez Serén ha determinado y es la austeridad. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo se piensa lograr cumplir con ese principio de austeridad, mejor dicho, en el Centro Nacional de Registro? Bueno, es un principio fundamental. Estamos en tiempos de crisis en el país. Necesitamos ahorrar, necesitamos economizar los pocos recursos que se tienen. Y si bien es cierto, nosotros tenemos un presupuesto que es autofinanciado, también es cierto que no debemos de abusar de las finanzas y hacer la contribución que sea necesaria al Estado, al erario nacional. ¿Qué significa la austeridad? Es el opuesto al gasto excesivo, es el opuesto a la suntuosidad, es el opuesto al lujo, al gasto innecesario. Nosotros vamos a invertir los recursos en forma racional, en aquellas cosas que son esenciales para el buen servicio. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio de calidad. Vamos al rescate del servicio con calidad hacia la mejora continua. Es una gestión bajo las normas de la ISO 9000. Queremos que la gente se sienta satisfecha del servicio, que cuando se haga referencia al CNR, se haga referencia a una institución que merece el reconocimiento del pueblo, de la comunidad demandante del servicio. Entonces, vamos a gastar en aquellas cosas o a invertir en aquellas cosas que son estrictamente necesarias para el buen funcionamiento de la institución. ¿Qué significa eso, Luis? No gastar en vehículos, por ejemplo, que son para el transporte de los ejecutivos, de los funcionarios de la institución. Eso está vedado. Nosotros nos vamos a mantener durante toda la gestión con la misma flota de vehículos que sirve para esos fines, para la transportación del personal ejecutivo. Pero vehículos
Para el personal de campo, para el personal operativo, claro que tiene que haber. Hay flotillas de vehículos que se desplazan en la ejecución de las actividades catastrales que tienen que ir a diferentes lugares del país. Esos deben de estar en condiciones óptimas para Bueno, y tienen que ir desarrollar a lugares recónditos del país, es decir, a la montaña, donde el acceso es difícil. a los lugares pedregosos, en los lugares inaccesibles con vehículos comunes y corrientes. Tienen que ser doble, transmisión doble. Esos vehículos que ya tienen varios años de uso tienen que estarse renovando su flotilla. En ese tipo de cosas, en las edificaciones que reciben al público y que es necesario que el público se sienta con buen trato, en una buena condición. En esas cosas se debe de invertir. Ahora, como nosotros estamos comprometidos hacia la mejora continua del servicio, tenemos que tener un servicio informático de primera, que la informatización de la documentación y de la demanda del servicio esté con los retos que el sistema internacional está demandando. Debemos de estar en línea con países de Europa, de Norteamérica, de todo el continente, que permita tener acceso a la información que tiene el Centro Nacional de Registros. Ahí me surge una pregunta, ¿qué sucede cuando un país no cuenta con un sistema de registro eficiente, eficaz, efectivo? ¿Qué sucede con un país que no cuenta con esta herramienta y sobre todo con la modernidad que demanda el mundo y su avance? Bueno, es un país que se queda a la saga. Acordémonos que aquí hay una línea política del gobierno central de la reactivación de la economía, en la búsqueda de agilizar procesos que permita evitar tramitología innecesaria, acortar tiempos de servicio. Nosotros debemos de estar a la altura de países europeos, a la altura de países del norte, en donde los trámites son expeditos, fluidos, sencillos, que permite dar una respuesta a las necesidades de la gente y de las empresas en forma rápida. Entonces, nuestra información tecnológica debe de estar acorde para que estos países puedan tener el acceso rápido, para que puedan venir las empresas a invertir al país y sepan cómo está la situación de la certidumbre jurídica en torno a los bienes del país y la seguridad jurídica cuando ya tienen la posibilidad de tener sus inscripciones en el registro. Y a nivel de tecnología, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el Centro Nacional de Registro? Está bastante bien, pero estamos actualizando, comprando certificaciones, comprando software de primera clase que permita estar en conexión con Francia, con Alemania, con España en una forma importante. Estamos en este momento informatizando todo el sistema del registro de la propiedad y del registro de comercio. ¿Te imaginas que tenemos libros allí desde los años de 1800 atrás? Esos libros que ya no se pueden tocar ni con un trato especial, sí, tienen que ser escaneados, informatizados, para que tengamos un servicio práctico en la forma de tecnología nueva, pero al mismo tiempo haciendo backup de toda esa información, esa tecnología que le llaman sistema espejo, que estás inscribiendo en este momento, pero se está tirando a un backup importante en ese momento, al mismo tiempo, en simultáneo. Sucede algo con la información en el original, tienes el backup que te puede sustituir de inmediato. Es decir, el sistema informático de la institución no es de los mejores, pero sí es funcional y sí queremos hacerlo de los mejores. Hablando de una institución que tiene que ver con información y con información que debe ser precisa, sobre todo que la gente tenga la certidumbre,
¿Qué tan importante es cumplir con la ley de acceso a la información, sabiendo que ese es uno de los avances que ha tenido el país a partir del primer gobierno del cambio? Bueno, acuérdate que el registro tiene como finalidad y como principio la publicidad registral. Es decir, eso está abierto al público. Cualquiera puede llegar y conocer cómo están tus bienes allí. Entran al registro y miran, porque el principio de publicidad registral es fundamental de toda la vida. Ahora, con la ley de acceso a la información pública, con mayor razón, tenemos la obligación de toda aquella información que debe de circular, pues circula antes y después de la ley. Hay informaciones que pueden ser especiales, por circunstancias muy especiales ser reservada o ser una información confidencial, cuando los intereses del Estado están de por medio o cuando hay un proceso interno que puede generar daños hacia terceros. En ese caso, se puede establecer ciertas reservas a esa generalidad que establece el principio de publicidad registral. Allí pues las informaciones son públicas para que las conozca la gente. Entonces, volviendo a la situación, nosotros estamos bajo las reglas de la ISO 9000, tenemos un equipo que me está acompañando, un equipo de confianza que se les profesionalmente capaz, que puede empujar todo este proceso hacia el logro de los objetivos y las metas que nos hemos propuesto. Vamos a establecer en el sistema una ventanilla express que nos permite salirnos del patrón normal, del servicio normal que se ofrece con los tiempos establecidos en el procedimiento, para establecer en cada uno de los registros una ventanilla que permite acceder rápidamente al servicio, según lo quiere el cliente. Esto tiene que ver con la recién aprobada ley de agilización de trámites sobre todo para las empresas constructoras y las empresas que se dedican a proyectos urbanísticos. Estamos en sintonía con ello, pero es una iniciativa interna que se engarza, que se concatena con eso justamente. Nosotros tenemos como una decisión del Consejo Directivo, máxima autoridad del CNR, la visión de tener esta ventanilla, porque si una persona llega y dice, mire, yo no me puedo esperar 8 días, yo quiero esto en 4 días, lo necesito ya. O otra que diga, lo quiero en un día, por favor, un día. O puede haber alguien que diga, no, yo lo quiero en horas, lo necesito, mire, el banco me está pidiendo esto urgentemente. Pues en cada uno de esos casos. Porque hay que entender que hay casos de casos, ¿no? Hay de casos a casos, de urgencias a urgencias, de importancia, de necesidades de cada quien. Pues ese tendrá un pequeño recargo para darle ese servicio en horas al día, según la circunstancia. Nosotros vamos a establecer una reactivación, como decía, del sistema de la gestión de la calidad bajo las normas y reglas de la ISO 9000, para que la gente tenga respuesta rápida. El que quiere acceder a la ventanilla express lo va a hacer, pero nosotros vamos a establecer tiempos promedios que andarán entre los 5 y los 8 días para todos los procesos de inscripción de documentos. Ahora, para eso estamos empujando un concepto, por ejemplo, el de la descentralización. Nosotros queremos no tener aquí en San Salvador focalizado, por ejemplo, el registro de comercio. Queremos que exista un registro completo en la zona oriental y en la zona occidental, para que toda la gente de allá tenga acceso al registro de comercio. ¿Y se piensa abrir oficinas en estos departamentos donde aún no se cuenta con oficinas? Por eso decíamos, una de las iniciativas que tenemos para proponérsela al Consejo Directivo es hacer la valoración ya, el estudio correspondiente para iniciar procesos en pro de la apertura de oficinas en
Morazán, esos departamentos, que es Morazán, Cabañas y Cuscatlán, en esos lugares. Nosotros estamos delegando las funciones, la autoridad correspondiente a los representantes de esa zona. Nada más que les pedimos que sean responsables, que asuman la responsabilidad que les corresponde con ética y bajo parámetros de compromiso y limpieza. Estamos generando el concepto de la horizontalidad versus la verticalidad. Tú sabes de que en ocasiones anteriores, no hablo de la reciente administración, sino de las otras, existía un régimen interno verticalista y la gente incluso tenía miedo de hablar. Estábamos en un sistema allí bastante represivo. Ahora nosotros estamos abriendo esos procesos para que la gente hable y que diga lo que siente. Hablamos de empleados y de funcionarios públicos que tienen una alta calidad profesional. ¿Por qué entonces no tomar en cuenta sus opiniones como debe ser? Por supuesto, allí queda eliminada la prepotencia. El jefe no tiene la posibilidad de ejercer un criterio autoritario con la gente. ¿Y hay de aquel que le zafen las tejas en ese tema? No, porque somos enemigos de esos procesos. Nosotros queremos caminar con la gente de la mano, juntos, con el respeto total a sus derechos como trabajadores, como funcionarios, como empleados. No maltrato a los trabajadores, eso se acabó. Ahora es el respeto de los derechos. Nosotros respetamos la existencia de organizaciones profesionales dentro de la institución y vamos a trabajar muy de cerca con el sindicato de la institución. ¿Por qué no? Si son personas que reclaman sus derechos y que quieren de que el país camine en una ruta diferente, y ese ha sido el compromiso, entonces a trabajar junto con ellos, con las organizaciones de los profesionales que aglutina a registradores y abogados, y con la asociación que representa los intereses del sistema catastral y del Instituto Geográfico Nacional. Con todos ellos a caminar juntos. No violencia contra los trabajadores, respeto a sus derechos, no acoso sexual, no acoso laboral. Allí los que hacen ese tipo de conductas no tienen cabida. Ahora, Rogelio, ¿cómo van a hacer para garantizar ponerle los candados necesarios al trabajo que desarrolla la institución para que situaciones como se dieron en el pasado, hechos de corrupción, hechos que se han denunciado, de malversación de fondos, de plazas fantasmas, para que eso realmente quede desterrado del trabajo de la institución? Bueno, hay una dirección, el Consejo Directivo como máxima autoridad, son personas probas, personas honestas, comprometidas con el país. Tenemos controles diversos. Hay un control de la Corte de Cuentas que ahora se nos ha ofrecido que debe ser a priori, es decir, consultar primero el acto y no a posteriori, ya cuando hiciste y cometiste el error, sino que antes puedes consultar. Es una actitud preventiva, digamos. Preventiva, para no cometer el error. 2, tenemos una auditoría interna que tiene que desarrollar su trabajo. 3, el Consejo Directivo ha tomado la decisión de instalar dentro de la institución una unidad de transparencia y vigilancia para que busque cualquier resquicio de corrupción o malversación de fondos. Hay, además de eso, una inspectoría general que inicia procedimientos en contra de personas que pueden cometer fallas graves o delitos. Entonces, tenemos el compromiso, pero fundamentalmente mi compromiso. Yo soy una persona que quiero que las cosas se hagan bien, con mucha honradez, con honestidad, con transparencia, cero corrupción.
Yo llego con mis manos limpias a esa institución y con un pequeño patrimonio que tengo de mi ejercicio profesional como abogado y notario durante 30 y pico de años. Ahora, yo quiero salir de esa institución en la misma forma en que entro, no con enriquecimientos ilícitos como ha sido en el pasado, no con señalamientos de que allí se desarrolló un acto de corrupción. Yo visitaba en una relación institucional con el ministro Gerson Martínez y veía en la salita de espera un rótulo que decía: si lo que viene a tratar es legal, correcto y posible, pase adelante. Eso mismo pienso yo que debemos hacer nosotros. Allí son puertas abiertas para todo el mundo, para grandes y para chicos. Si lo que llegan a tratar es un asunto institucional bajo parámetros claros establecidos, legal, correcto y posible, pase adelante. Perfecto, Rogelio, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos no puedo dejar de preguntarte sobre algunos temas de la realidad nacional, sobre todo desde tu punto de vista como parte del movimiento social. Cuando regresemos de la pausa, ya regresamos, amigos y amigas. Bueno, continuamos conversando con Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, pero también, bueno, como lo decíamos desde el principio, parte del movimiento social. Hay que recordar que Rogelio Canales es abogado de la República, abogado y notario, ¿verdad? Y parte de aquel movimiento que ya tiene varios años trabajando, empujando el cambio social a través de ese movimiento que se llama 5 Más, que como me dijiste un día era porque se juntaron 5 y de ahí comenzó todo, ¿verdad? Exactamente. Ahora, sí. no puedo dejar de preguntarte algunas cosas que están sucediendo en el país. Por ejemplo, el hecho de los posicionamientos, de la actitud que ha mostrado el presidente Salvador Sánchez Serén desde su programa de gobierno como propuesta, como candidato, y pues luego pasando por el discurso de toma de posesión y siguiendo con las acciones que ha mostrado a diferentes sectores del país. ¿Cómo analizás, cómo ves la figura y el posicionamiento que está teniendo el presidente Salvador Sánchez Serén? Pues fíjate, Luis, que una consideración sobre lo que decía, yo además de abogado y notario soy politólogo y esto me permite analizar la realidad nacional. Y estos 5 de los que hablamos. Bueno, y a eso es algo que no vas a renunciar. ¿Y cómo voy a renunciar? Dejaría mi existencia como un sujeto político que soy, como un ciudadano inmerso dentro de una realidad social y política que se está viviendo día con día, en donde hay problemas de carácter estructural y hay problemas de carácter coyuntural y tenemos la capacidad de hacer el análisis respectivo sobre eso. Y además es necesario en este país. Es necesario externar opiniones sobre eso. Bueno, efectivamente iniciamos con este movimiento, lo incursionamos y aquí yo he pasado largas jornadas de análisis, como en otros canales de televisión, lo cual yo pienso hacer porque voy a hacer análisis de la realidad y tengo la capacidad y el derecho de pronunciarme sobre esa realidad. Y yendo al punto que tú me planteas, a mí me parece de que con el presidente Funes en el 2009 se quebró la historia en el país, se estableció una nueva forma de hacer gobierno, una nueva forma de tratar la cosa pública en el país. Ya fue diferente, se venía de una relación en donde el Estado se convirtió en un Estado corporativo, al servicio de un grupo de poder que utilizaba los beneficios del Estado para su propia condición social y económica. Bueno, el presidente Funes rompió con eso
y comenzó al rescate del Estado para ponerlo en servicio de la comunidad en forma general. Se profundizó en la democracia, se fue al rescate institucional y fueron dándose una diversidad de aspectos en la vida hacia el cambio, estableciéndose las bases democráticas hacia la profundización, hacia la transformación de la sociedad. En ese sistema de cosas viene el 2014 y se establece un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, un hombre con una trayectoria intachable, un luchador social de toda la vida, que entregó su vida misma al servicio de la gente, por ideales democráticos, por ideales de justicia social, que todos conocemos su historia, puso y expuso su vida al servicio de una causa por los intereses principalmente de la mayoría. Y ese fue el mensaje, y el mensaje el 1 de junio de este año en la asunción de la presidencia, en la juramentación que se hace hacia el compromiso y la responsabilidad, estableció sus líneas y dijo, vamos al servicio de esta causa del país. E invito a todos los sectores de la vida nacional a que hagamos causa común, que nos pongamos todos en función de darle un giro a la situación que vivimos. ¿Hay problemas de límites económicos? Por supuesto. ¿Qué país no los tiene? Si los principales problematizados son los países desarrollados, los países del primer mundo, están al borde de la quiebra, algunos han colapsado. ¿Quiénes no han estado en una situación difícil? Nosotros, como país dependiente, país periférico, no podemos ser la excepción, pero sí podemos superar condiciones. Con el presidente Funes se tomó la economía con un decrecimiento de menos 3.5% y desde allí se comenzó a ascender y se llega a la posición de balance y luego sigue creciendo y llegamos con un crecimiento sostenido del 2%. Dicen muchos, poco, pues sí, señor, pero estamos creciendo y venimos de un decrecimiento, se ha crecido. Ahora se dice, bueno, es que no hay inversión. ¿Y la inversión pública dónde queda? Han habido grandes cantidades de dinero que se invierten en la reactivación de la economía, pero ¿y del sector privado? Pues es responsabilidad y ética del sector privado, que ha preferido invertir en otras partes y no en su propio país. Y el sector internacional, ¿por qué no invierte? Pues ha habido inversiones importantes en el país de distinta clase y se piensa de que va a haber nuevas inversiones. Bueno, ¿y la delincuencia? ¿Qué pasa con la delincuencia y el crimen organizado? Ha habido un combate importante. Mire, cuando el señor Funes se dio una disminución importante en los homicidios. Dicen, producto de una tregua. Pues no importa, queridos compatriotas, por qué haya sido. Lo importante es que disminuyó notablemente la violencia social y la violencia organizada. Y se tuvo una cantidad de 2.000 o 3.000 muertos menos de los que se proyectaba podrían ocurrir. Con una vida que se logre rescatar, bueno, hay que celebrarlo. Importantísimo. No digamos 2.000 o 3.000 personas que no murieron. Eso es importante. Pues el profesor ha continuado en esa ruta. Qué importante es de que se busque esfuerzos conjuntos de todos los sectores, en donde las iglesias, las universidades, los organismos de la sociedad civil busquen contribuir en ese proceso. Y él, con su acción de carácter preventivo en sus diferentes manifestaciones, la persecución del delito, aquellos que cometen el delito, que hay que sancionarlos, juzgarlos y sancionarlos, y aquellos que es necesario readaptarlos, reinsertarlos, rehabilitarlos en la sociedad. Bueno, se están haciendo esfuerzos importantes en forma nacional y regional.
A mí me parece que la gestión del presidente Sánchez Serén va a ser una gestión importante. Es un hombre humilde, llevadero, es un hombre conciliador, es alguien que le ha tendido la mano al sector privado en sus diferentes expresiones como sector privado. Bueno, de hecho, la frase que pronunció en el discurso de toma de posición lo hizo de manera enfática y muy clara. Unidos crecemos todos. Creo que no deja lugar a duda, ¿no? No deja lugar a duda, pero yo agregaría eso. No solo crecemos todos, sino que se hace justicia social, porque bajo ese crecimiento económico no debe ser para unos cuantos, sino que para todo el mundo. Y lleva esa expresión, unidos los diferentes sectores de la sociedad, crecemos, pero ¿quiénes? Todos, no solo unos cuantos, ¿verdad? Entonces, ahora, perdón, parte del equipo, o mejor dicho, el complemento de la fórmula, Óscar Ortiz, y en este caso, pues deja la alcaldía municipal de Santa Tecla. Ahí no puedo dejar de preguntarte qué pensás de la posibilidad de que el licenciado Armando Flores sea candidato a ocupar la silla edilicia de una de las ciudades más importantes del país, como es Santa Tecla. Bueno, el licenciado Óscar Ortiz hizo un excelente papel como alcalde de Santa Tecla. Se destacó y ya ha transformado esa ciudad, una ciudad de las menos violentas, una ciudad con un rostro transformado, con una economía en evolución. Hizo un excelente papel durante todos sus periodos. Necesita alguien que le sustituya con esas características, dinámico, emprendedor, honesto, una persona que pueda desarrollar un trabajo de continuidad y de profundización en esa transformación. A mí me parece que si el licenciado Armando Flores llegara a convertirse en el candidato del FMLN, sería un excelente candidato, con todos esos atributos y esas características. Es un hombre limpio, probo, un hombre dinámico que busca constantemente la actividad por el servicio. Me parece que sería un excelente candidato. Pero más aún, si llegase a convertirse en alcalde de la ciudad de Santa Tecla, sería un excelente alcalde. No se sentiría la ausencia del licenciado Óscar Ortiz. Por el contrario, habría mayor dinamismo a las cosas que Óscar ha dejado como legado para la comunidad de Santa Tecla. Rogelio, podemos pasar, te lo aseguro, toda la noche platicando porque hay tanto de qué hablar, sobre todo porque el país está en un proceso de cambio, está en un proceso de transición hacia esa profundización de los cambios que es tan necesario. Pero lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación, que sea esta una de muchas conversaciones que tengamos en este foro. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a Gente Ve Opiniones, Canal 29. Muchísimas gracias, Canal 75 también. Claro, ya próximamente vamos a estar en el otro cable. Y qué oportunidad más grata para saludar a la población salvadoreña y decir a ti y al canal, aquí estaré cuantas veces ustedes me inviten a participar en esta tribuna. Perfecto, Rogelio, muchas gracias a ustedes, amigos y amigas. Quédense con la programación de Gente Ve, porque hay más. Pasen buenas noches.